Amigos, de nuevo Sisi Augusto con Libertad Financiera. Como siempre en este podcast hablamos de la palabra de Dios del próximo domingo y en el cual en esta semana nos dice el evangelista San Mateo, nos habla en el capítulo 10, versículo 26 al 33, trae un mensaje muy especial y es que tenemos que ser valientes. ¿Por qué valientes? Porque el Señor nos dice, no teman, no teman. Y como en este mundo siempre estamos llenos de miedos, de temores, miedos y temores. Sí. Estamos llenos porque cuando fracasamos en un negocio, ¡ay, qué miedo! Cuando vamos a invertir, ¡ay, qué miedo! Cuando vamos a salir de la casa, ¡ay, qué miedo! Cuando llega la quiebra. Cuando nos quebramos, ¡qué miedo que voy a hacer con todo esto! Cuando nos quedamos sin trabajo. Cuando nos quedamos sin trabajo, sí señora, qué miedo. Es decir, estamos sujetos a miedos y temores constantemente y el Señor nos dice, no teman, porque yo estoy con ustedes. Es decir, el mensaje central es valentía con el Señor. Decía yo esta semana, hablando de esta misma palabra, que cuando nosotros tengamos conciencia de Dios, cuando sabemos quién es Dios, qué hace Dios, de qué es capaz Dios, los temores tienen que disiparse, porque hay alguien en quien confiar. Esa esperanza que nos suscita el Señor desde que nos creó, esa esperanza que nos suscita el Señor, nos da ánimo para seguir adelante y vencer los temores y los miedos, ¿no? Y hablar de Él en todas partes. Dice ahí en el último versículo, dice que, pues, que quien reniega de Él renegará de nosotros ante el Padre. Y quien, vamos a leerlo textualmente, dice, no teman entonces porque, vale, dice que al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo, pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Entonces no hay que tener miedo, es que tenemos mucho miedo de hablar del Señor. Si nos estamos formando, por ejemplo en el Compás nos formamos, aprendemos cómo se maneja el dinero según la perspectiva de Dios para poder hablar de Jesús frente a nuestras comunidades. Entonces, ese no renieguen, esa valentía a la cual nos invita el Señor, venciendo esos temores para obtener esa libertad financiera. A mí esta palabra me encantó porque, mira, la mayoría de los seres humanos nos pasamos buscando en la vida el bienestar y la seguridad en la parte económica. Y también la mayoría no tenemos en cuenta al Señor cuando tomamos decisiones apresuradas, cuando hacemos negocios sin consultar, sin tener y sin hacer oración o sin pedir consejo, cuando estamos en el trabajo y no lo hacemos debidamente porque no nos gusta o porque simplemente nuestro jefe no es querido o por cualquier cosa, entonces siempre le buscamos pero y no tenemos en cuenta al Señor. Buscamos la seguridad de nuestra vida en los bienes materiales. Y ahí, la mayoría de las veces también, muchos de los compañeros o de las personas que nosotros conocemos se han tropezado, como nosotros, y han caído y han llegado a momentos de crisis económicas difíciles, que no ven la salida, que no ven por dónde está la luz. Pero el Señor dice, no temáis, como lo hemos dicho nosotros. Cuando tú descargas tus problemas en el Señor y lo dejas actuar a Él, y claro, tú también haces lo que tienes que hacer, porque como dice, ayúdate que yo te ayudaré, es un dicho pues que es muy cierto, o sea, uno no se puede quedar en la cama esperando que el Señor actúe, también nosotros tenemos que actuar, tenemos que tomar medidas. Cuando llegan las crisis, hay que tener determinación, hay que tomar decisiones, porque cuando nos da miedo, ese miedo nos paraliza
no nos deja tomar decisiones y el problema se va agrandando. Así es que tienen que tomar decisiones difíciles en sus vidas, vender el carro, vender la moto, vender la casa, trabajar más duro, hacer más esfuerzos por lograr esa libertad financiera. Háganlo de la mano del Señor. Siempre en la mano del Señor, ¿por qué? Porque hay que tener, como decía yo ahora, esa confianza en Él, ese sentirlo a Él en todas nuestras actividades y actitudes en la vida. Seamos conscientes de su presencia en nosotros. Fíjense que Él nos dice, en el versículo 30, en este evangelio nos dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Es decir, Dios sabe todo lo de nosotros. Nosotros que somos muy cansones y todos los días le pedimos una cosa y volvemos y la pedimos y volvemos y la pedimos y acordate Señor, pero Él sabe todo lo que nosotros necesitamos antes de pedírselo. Seamos con el Señor como los niños pequeños que toman de la mano a sus papás y se sienten seguros. Así también tomemos la mano de Jesús y le decimos, Jesús, en ti confío. Y recordemos, Jesús, en ti confío. Y recordemos, donde está tu tesoro, está tu corazón. Chao.